Hola, soy Nuria y hoy te vengo a contar tres temas acerca de las derivadas. ¿Qué son las derivadas? Regla de la cadena, derivadas de orden superior. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos predecir el clima, diseñar montañas rusas emocionantes o incluso calcular el crecimiento económico? Todo esto es posible gracias a un concepto matemático fundamental, las derivadas. Acompáñame para descubrir el poder de las derivadas en nuestra vida diaria. Las derivadas son un concepto fundamental en el cálculo diferencial, una rama de las matemáticas que se ocupa de cómo las cosas cambian. Teóricamente, la derivada de una función en un punto específico describe la tasa de cambio instantánea de la función en ese punto. Eso significa que nos da una medida de cómo el valor de la función cambia. En este gráfico muestra cómo una pequeña variación en el valor de la entrada eje X afecta el valor de salida eje Y en un punto específico de la función representado por la pendiente de la línea tangente en ese punto. Este cambio instantáneo es lo que llamamos la derivada de la función en ese punto, lo cual es fundamental para entender cómo las cosas cambian en matemáticas y en aplicaciones prácticas. Regla de la cadena. Es esencial para calcular derivadas de funciones compuestas que surgen con frecuencia en modelos matemáticos complejos en diversas disciplinas. Como primer paso tenemos identificar la función. Como segundo paso, calcular la derivada de la función externa. Como tercer paso, calcular la derivada de la función interna. Como cuarto paso, aplicar la regla de la cadena. Esto se utiliza para combinar ambas derivadas. Para funciones anidadadas se aplica la regla de adentro hacia afuera. Derivadas de orden superior. Las derivadas son sucesivas de una función después de la primera derivada. La segunda derivada es una derivada de la primera derivada. Mide la tasa de cambio de la pendiente. Tercera derivada. La derivada de la segunda derivada. Mide la tasa de cambio de la concavidad. Estas derivadas proporcionan información sobre el comportamiento de una función más allá de su pendiente inicial. Para resolver derivadas de orden superior, se sigue el mismo proceso que para obtener la primera derivada, pero de manera sucesiva. Primero, debemos encontrar la primera derivada de la función f de x, utilizando las reglas de derivación. Para obtener la segunda derivada, derivamos la primera derivada, utilizando nuevamente las reglas de derivación. Para la tercera derivada, derivamos la segunda derivada. Este patrón continúa para derivadas de orden superior, derivando la derivada anterior cada vez. F elevado a la n de x es igual a f elevado a la n menos 1 de x, donde n es el orden de la derivada. En el campo de la ingeniería, las derivadas se utilizan ampliamente en el diseño y optimización de sistemas, como en el cálculo de la tasa de cambio de variables críticas en proyectos de infraestructuras, como en la construcción de carreteras, puentes y edificios en el Ecuador. Finalmente, comprendemos la utilidad de los temas revisados en análisis de tasas de cambio. Las derivadas permiten estudiar cómo cambia una cantidad en relación a la otra. Optimización. Las derivadas son una herramienta clave en problemas de optimización, donde se busca encontrar los valores máximos o mínimos de una función.